sus hijos podrían caminar por el jardín con Adán y Eva, o viajar a Belén la noche en que Jesús nació. Conoce la Biblia App para niños. A través de una aventura animada, sus hijos podrán explorar las grandes historias de la Biblia, ganar recompensas por desafíos especiales, abrir la Biblia una y otra vez y comenzar un amor de por vida con la palabra de Dios. La Biblia App para niños. Descárgala gratis ahora en bible.com/niños. Hola queridos niños, bienvenidos un domingo más a este momento de Brody Kids. Los invito a que se preparen para disfrutar de este momento de adoración al Señor. Navegaba con Jesús y una tormenta todo sorprendió. Viento soplaba y se nubló. Juntos cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, 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 oh. Olas golpeaban, tenían temor. Y la barca se agitaba y despertaron a Jesús mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, 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 oh. Tú eres rey y con tu voz calmas los vientos y las olas. Estás conmigo, tú eres fiel, estoy seguro en la tormenta. Hey. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, 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 oh. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, oh, Espero que hayan disfrutado de este momento de alabanza y ahora los quiero invitar a que pongan mucha atención a la historia y que vayan respondiendo las preguntas que van haciendo a medida que avanza la historia. Se construyen los muros. Nehemías era copero del rey Artajerjes de Persia. Cuando oyó que Jerusalén estaba en ruinas y que sus amigos que vivían allí estaban en problemas, le pidió a Dios que los ayudara. Dios le dio a Nehemías la valentía para hablar con el rey Artajerjes. Le preguntó si podía ir a Jerusalén para ayudar a reparar los muros. Artajerjes aceptó y Nehemías fue para allá. Nehemías caminó alrededor de Jerusalén. Las cosas estaban peores de lo que él había oído. Esto requerirá mucho trabajo, le dijo al pueblo. Pero con la ayuda de Dios, podremos reconstruir estos muros. Todos trabajaron en grupos de familias
designados para arreglar primero las puertas. Repararon la puerta de las ovejas, la puerta de las aguas, la puerta de la fuente y las otras puertas. Entonces comenzaron a reconstruir los muros. ¿Creía Nehemías que los muros de Jerusalén podían reconstruirse con la ayuda de Dios? Primero, sus enemigos se burlaban, pero a medida que los muros se construían, los enemigos se prepararon para atacar. Entonces, el pueblo de Dios con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Después de 52 días, el muro estaba terminado. El sacerdote Esdras leyó la ley de Dios al pueblo. Todos prometieron obedecerla y alabaron a Dios por su protección. Después que terminaron de reconstruir los muros, ¿quién enseñó la ley de Dios al pueblo? Bien, queridos niños, ya llegó nuestro momento final de Provi Kids, donde después de ver la historia nos disponemos a conversar con nuestro Dios, a orar con Él. Así que los invito a que me acompañen y me sigan en la oración. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú cuidas de nosotros, porque tus planes son buenos, porque puedo confiar en ti. Ayúdame a seguir aprendiendo de tu palabra y enséñame a ser obediente a tus mandatos, Señor. Te agradezco por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, queridos niños, ahora los invito a seguir disfrutando de este momento de culto para el Señor.
Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestra mañana de adoración. Vamos a empezar nuestro culto al Señor con las lecturas bíblicas, con las oraciones. Así que tengamos los corazones abiertos a recibir de Dios la instrucción, la exhortación, también para rendirle a Él la perfecta adoración, cantando con pasión, cantando con alegría. Pese a que no podemos estar físicamente presentes uno con el otro, podemos sí hacer algo concreto, adorar al Señor en espíritu y en verdad desde donde estemos. Así que unámonos a una sola voz para cantar al Señor, para alabar al Señor y para ser exhortado por su palabra en esa mañana. Que Dios nos bendiga. Hoy hacemos un alto, vemos la vista, el tiempo pasado y nos asombramos por lo que
Buenos días, familia. Vamos a pasar al momento de oración leyendo Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Al leer este pasaje nos damos cuenta de que todo proviene de él, todo es para él. Incluso esta oportunidad, esta bendición que tenemos de estar conectados, a pesar de estar físicamente separados. Entonces vamos a agradecer al Señor y exaltar su nombre por esta bendición que tenemos de poder buscar su palabra, cantarle, estar conectados, como decía, a pesar de estar separados. Así que acompáñenme en esta oración. Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú has permitido que estemos conectados en este momento, Señor, que te podamos cantar, que podamos estudiar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga santificando, Señor, y fortaleciendo en medio de esta pandemia, estos tiempos difíciles, Señor, que nos han golpeado muy duro, Señor. Quizás algunos más que otros, Señor, por temas de soledad, Señor, comodidad, trabajo, Señor. Pero por sobre todo tú eres Dios, Señor. Todo lo que pase, Señor, no está fuera de tu control, Señor. Ayúdanos a entender esta semana, esta tarde y siempre, Señor, que tú tienes el control y que todas las cosas provienen de ti, se hacen por medio de ti y son para ti también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder exaltar tu nombre como tú te lo mereces, Señor. Sabemos que no vamos a poder hacerlo en su totalidad, Señor, pero sí confiamos en que tú eres un Dios cercano, Señor, y es compasivo con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, una vez más por estar conectados, Señor, como familia, Señor, buscando tu nombre, Señor, buscando tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos reunidos para alabar al Señor y su gloria como un río está en este
hermanos, ya llegamos a nuestro momento del culto llamado confesión, donde ponemos delante del Señor nuestros pecados, donde reconocemos que lo necesitamos. Los invito a que me acompañen a leer el pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Bueno, el Señor en su palabra es claro en poner la mirada en Él, en que nos lleva a levantar nuestra mirada, a levantar nuestro enfoque fuera de nosotros mismos. Y la invitación es a poder amar, y amar al prójimo. Sin duda que es un desafío en nuestras fuerzas, pero el Señor, que nos ha entregado su infinito amor por gracia, nos invita a extenderlo a nuestro prójimo por gracia también. Así que los invito a que tengamos un tiempo de oración para confesión de nuestros pecados. Voy a dar un tiempo para un momento de confesión individual y después voy a terminar con una oración. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque tú derramaste amor sobre nosotros sin mirar nuestra condición, sin juicio, Señor. Tú simplemente nos adoptaste como tus hijos, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces nosotros no somos capaces de extender ese amor por orgullo, por prejuicio, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por no ser hacedores de tu palabra, por actuar egoístamente, Dios, por no ser capaces de compartir este amor que se nos ha dado de manera misericordiosa, Señor, sin merecerlo. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas tener una mirada compasiva a quien tenemos a nuestro alrededor, Señor, que tú puedas darnos la capacidad de amar sin enjuiciar, Señor, sin ser nosotros una limitante de esa extensión de tu amor, Señor. Te pedimos que tú también nos permitas perseverar, que nos podamos involucrar de manera intencionada, Señor, en el amar a otros, Señor, en el discipular a otros, en de llevar tu amor, Señor, enseñar de tu palabra, Señor. Enséñanos a perseverar en el Evangelio, a nosotros mismos, pero también a extenderlos a quienes te necesitan, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora los dejo con un tiempo de alabanza. Cerca de
cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Bueno, llegamos entonces al momento de nuestra reflexión. Nosotros estamos en una serie llamada Días Mejores, una serie en el Evangelio de Marcos, y estamos estudiando versículo a versículo todos los capítulos del Evangelio de Marcos, de cómo Cristo es presentado en ese Evangelio tan fascinante, ese Evangelio tan dinámico. Y llegamos al capítulo 6. El capítulo 6, los primeros versículos del 1 a 6, nos trae un texto bastante interesante, un texto que está presente en los otros dos evangelios, el evangelio de Lucas y también el evangelio de Mateo. Te invito a que lea conmigo ese texto. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y usted puede acompañar con nosotros esa lectura que va en el capítulo 6, de los versículos del 1 a la primera parte del versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos y al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Oremos al Señor en ese momento. Señor amado, tu palabra es abierta delante de nosotros y queremos tu iluminación. La necesitamos para que podamos entenderla y para que podamos aplicar a nuestros corazones. Señor, bendice a cada uno de estos hermanos que están escuchando en ese momento, que están conectados en sus casas. Que la palabra penetre sus corazones, trayendo salvación, arrepentimiento, vida, renovación de esperanza. Eso es lo que te pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Buenísimo, hermanos. Ese texto es un texto interesantísimo, ¿no es cierto? Un texto que muestra el rechazo de Jesús en su propia tierra. Bueno, muchos de nosotros nos gusta ver estos
como le decimos, estos plot twists, estos cambios en una narrativa donde el personaje va sufriendo y al final termina victorioso. Si usted vivió ahí en los 80, usted seguramente vivió la saga del Rocky Balboa, ¿no es cierto? Y cómo él pasaba toda la película, 2 horas, sufriendo golpes tras golpe y al final vencía. Era una cosa impresionante. Pero aquí estamos hablando no de un texto producido artificialmente, un texto ficticio. Estamos hablando de una narrativa real, verídica, en el cual Jesús, al predicar el Evangelio por todas partes, decide entonces volver a donde él había sido creado, su tierra. Él había nacido en Belén, pero toda su infancia, todo su desarrollo, toda su vida, hasta los 30 años, lo vivió ahí, en esta ciudad, la ciudad de Nazaret. Y una ciudad que estaba obviamente cerca a las demás ciudades donde él había estado anteriormente. Pero Jesucristo llega a esta ciudad, llega con sus discípulos, y en el sábado va a la sinagoga, y al predicar, la gente queda así como bastante reticente de que lo que era Jesús, de que lo que estaba haciendo, porque no podían configurar ese Jesús que ellos vieron crecer con este que ellos veían ahora. Ese texto es un texto muy interesante que nos produce ciertas interrogantes. Principalmente lo que nos hace pensar es ¿qué significa que Cristo haya sido rechazado por la gente de su mismo pueblo? Esa es la pregunta principal que nos va a guiar en nuestra conversación hoy. ¿Qué significa que Cristo haya sido rechazado? Fíjense ustedes que ese texto fue escrito por Marcos para los cristianos que estaban en Roma. Por lo tanto, ellos ya habían conocido la historia final, ya sabían que Jesucristo había muerto, resucitado, y estaban siendo discipulados en la historia de Jesús, en el camino de Jesús. ¿Cuál es el propósito entonces para Marcos explicar o mostrar ese texto o ese evento para ellos? ¿Qué significa para ellos y para nosotros que Cristo haya sido rechazado por su propio pueblo, por su propia gente? Así como cualquiera que ha vivido en una ciudad chica, sabe que en una ciudad chica todos se conocen y todos conocían a Jesús. Y esas personas conocidas fueron las que tomaron la iniciativa de rechazarlo en ese momento. Vamos a meditar en esa frase. ¿Qué significa que Jesús haya sido rechazado por la gente de su mismo pueblo? Yo creo que hay 3 significados aquí y que debemos traer a nuestros corazones y que seguramente nos ayudarán a crecer espiritualmente al meditar en ellos. Lo primero que vemos reflejado en ese texto es que al ser rechazado, al ser Cristo rechazado, podemos darnos cuenta de que el cristianismo que Cristo estaba construyendo, o revelando más bien, más que construyendo, revelando, no era un fenómeno tribal. Fíjense que muchas personas critican el cristianismo porque, bueno, esa es una cuestión meramente cultural. Tú tienes tu religión, yo tengo la mía, cada tribu surge con la suya. Pero cuando vamos a la raíz de la historia, y eso es lo que Marcos está tratando de hacer para mostrar, ¿no es cierto?, la raíz del cristianismo, vemos que él no surge como un fenómeno tribal. No es simplemente porque un grupo de aquella cultura que entendía el mundo de aquella manera formuló una serie de doctrinas y elevaron a un líder al estatus de salvador de ellos y trataron entonces de imponer esta visión a los demás. Aquí vemos claramente que Jesús va a su ciudad con sus discípulos, ahora como un rabino, y les explica la palabra ahí en el día de la meditación, el día de reposo, y vemos que la reacción de ellos es frontalmente contraria a Cristo. El cristianismo no surge de la comunidad, y es interesante. El hecho de no entender en cómo uno de ellos podría ser el Redentor ante todo, y fíjense eso, no solamente Jesús llegó ahí de la nada y ellos así como que, oye Jesús, ¿qué pasó? Tanto tiempo que no te veo. No, las noticias de Jesús corrían por todo lado. Ellos sabían de las historias que se hablaba de Jesús. Ellos habían escuchado sobre los milagros, sobre las señales que Jesús había hecho. Y ahora llega Jesús ahí. Jesús abre
la palabra ante ellos, lee la palabra ante ellos y dice, yo soy el cumplimiento de la promesa, como vemos en el relato que Lucas hace con mayor detalle. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Si tú eres hijo de María, aquí están tus hermanos, ¿cómo puede ser que tú seas el que dice ser? ¿Y cómo se explican esos milagros? Algo anda mal, algo no calza. Ellos rechazan a Jesús en un primer momento. ¿Por qué? Porque la fe que Jesús predicaba no era una fe que fue producida por ellos. Jesús no es resultado de la cultura local de Nazaret. Y eso es importante, porque el rechazo de la identidad de Jesús o a la identidad de Jesús, aún teniendo ese estrecho vínculo emocional, ese estrecho vínculo histórico, ese estrecho vínculo cultural, revela que el cristianismo no es resultado, producto de esta cultura, sino más bien es algo que viene desde afuera hacia ellas. Eso es exactamente lo que el cristianismo es. El cristianismo no está a la par con las demás religiones que surgieron desde la cultura de un pueblo en específico. Y ahí alguien va a decir, pero la cultura hebrea es la que fomentó toda la línea de donde viene Cristo. Pero Cristo no viene desde la cultura, Él viene para la cultura. Y el pueblo hebreo fue hecho para que él encontrase esa entrada, crease ese camino para revelarse a las demás culturas. Y por eso el rechazo a Cristo muestra que no era un fenómeno tribal, era un fenómeno sobrenatural, era una realización divina para la raza humana. Eso muestra la relevancia del cristianismo para el hombre moderno. Porque no surge el cristianismo como una religión más, sino que el cristianismo surge como algo que se impone ante todas las culturas y que confronta todas las culturas. Porque el cristianismo vino desde arriba, el cristianismo vino desde del mismo Creador. ¿Qué implica eso para nosotros? Yo creo que muchos cristianos incluso nos han dado cuenta de la singularidad del cristianismo. ¿Cuán singular es nuestra fe? Muchos han vivido el cristianismo pensando que, bueno, esta es la religión que a mí me toca, así que cada uno tiene su religión y estaremos todo bien, respetando quizás a las demás religiones, o en un intento de respetar a las demás religiones, bajamos perfil a la singularidad del Evangelio, a la singularidad del cristianismo. Y el punto es, si el cristianismo no es singular, si el cristianismo no es la verdad absoluta que se impone por sobre todas las verdades, el cristianismo no es nada. Y el hecho de Cristo haber sido rechazado por su propia cultura muestra que ese cristianismo es algo singular. ¿Por qué? Porque no fue producido por nosotros, no fue algo que vino desde nosotros, creado por nuestra propia cultura, no es la fe de los hebreos, sino que es algo divino, algo sobrenatural. Y es muy importante entender que la revelación del Hijo de Dios, la revelación de Cristo, trasciende a todas las culturas. El cristianismo no es meramente un fenómeno sociocultural, es mucho más que eso. Y cuando yo me pongo a reflexionar sobre lo que es el cristianismo, no puedo en ninguna manera ponerlo a la par de todas las demás formas culturales de espiritualidad. Ese es el primer punto que vemos en ese texto. El cristianismo no es un fenómeno tribal, no es un mero fenómeno cultural, sino que el cristianismo es una revelación singular del Creador para traer la redención a la humanidad caída. La segunda cosa que vemos en ese texto, que es muy interesante, porque cuando vamos al texto vemos que Jesús llega junto a sus discípulos y Él predica o abre y lee el texto en el sábado y la gente se pone muy crítica. El corazón endurecido de la gente es muy evidente. Es un momento bastante incómodo, imagínense, para Jesús, porque las críticas que Él recibe son críticas que Él recibe de personas que Él conoce por años, que conocen a Él, a su historia y a su familia. No solamente para Él, no solamente es incómodo, como es triste, como vemos en el texto, pero imagínense también el incómodo para sus propios discípulos,
que han visto la aceptación que Jesús ha tenido en otros lados, y ahora junto a su propia gente, junto a los suyos, Él enfrenta tanta dureza, tanta frialdad. Y eso duele. Y eso duele en nosotros que somos pecadores. Imagínate en Cristo. Vemos ahí entonces que si el pueblo que conocía a Jesús, que tenía todas las posibilidades, todas las ventajas para creer mejor en Jesús, para seguir a Jesús con mayor facilidad, porque han visto en primera mano sus milagros, han escuchado sus historias, conocen al hombre. Estas personas que tenían todo para creer en Jesús, si ellas tienen el corazón endurecido así, eso viene a significar que la dureza del corazón humano es un estado generalizado. El corazón humano es duro y resistente, aún teniendo todos los beneficios, digamos así, históricos y culturales, para acceder mejor a la verdad. Jesús predica en la sinagoga, Jesús habla con la gente que él conoce, y es esa misma gente que Él lo rechaza. Y ahí es un fenómeno interesante porque la familiaridad produjo menosprecio. La familiaridad con Cristo produjo menosprecio. No había excusas para este rechazo. Ellos estaban ahí en el ámbito del alcance de la fama de Jesús, a solamente 30 kilómetros del centro del ministerio de Jesús en Galilea, que era Capernaum. O sea, nada. La gente que había venido desde Jerusalén, muchos y muchos más kilómetros al sur, desde el norte, afuera de las regiones de la propia Galilea y Judea, habían estado con Jesús por haber escuchado a Jesús, y ellos que estaban ahí, teniendo todas esas informaciones y conociendo de quién se trataba, aún así tenían sus corazones endurecidos. El tratar a Jesús con desprecio, mencionando la familia de Jesús, era una manera de disminuir a Jesús, de descalificar a Jesús. No que era una crítica en sí misma, sino que era ¿cómo puede este uno hacer estas cosas? Ellos no lograban calzar la identidad humana de Jesús con su ministerio, con su identidad divina. La dureza del corazón mostraba que ellos estaban tan distantes de Jesús, tan alejados de Dios, como cualquier otra nación pagana. Fíjense cómo este texto es leído en Roma por gente que no tiene la menor familiaridad con el judaísmo. Y ven ahí que los propios judíos que estaban con Jesús, que tenían los privilegios de conocer a Jesús, fueron los primeros en rechazarlo. Esa dureza apunta a que la fe salvadora, ella no es el resultado de la familiaridad o de mi propia cultura. La fe salvadora es solamente posible en el corazón humano por intervención divina. Así que cuando vemos que la dureza del corazón humano es un estado generalizado, también debemos percibir que si todos tienen el corazón duro, ¿cómo podremos ser salvos? Solamente cuando Dios interviene en nuestro corazón y trae salvación. Aquí estamos viendo que la salvación es por gracia, es por intervención divina. La salvación no es un resultado de la experiencia que yo tengo con mi familia meramente o por haber nacido ahí. Es algo que Dios obra en el corazón. La salvación es por gracia, no es un fenómeno sociológico. Nosotros somos incapaces de creer y es por eso que Cristo nos vino a salvar. No podemos, aún teniendo todos los beneficios, no podemos por nuestras propias fuerzas o por condicionamiento cultural llegar a la fe salvadora. Así que por eso entendemos lo que dice Pablo en Romanos 9, versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la cercanía con la fe, la cercanía con la religión, tener un corazón así como espiritualizado, tener ahí una cierta cercanía con el de arriba. No, si con el de arriba estamos bien y yo de vez en cuando le pego unas oraciones,
eso no revela necesariamente salvación en el corazón. Podemos estar dentro de la religión, podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar de acuerdo con las cosas que se dicen, pero podemos aún así tener un corazón endurecido que rechaza al Cristo revelado en las Escrituras. El corazón humano es endurecido y yo tengo que reconocer eso. Y mientras yo no me someto, no me quebranto, no me rindo a Cristo, a quien Él es, independiente de lo que yo diga y piense, a quien Él es, ahí entonces, mientras no haga eso, no podré ser salvo, no podré disfrutar de esta gracia. Tu familiaridad con el Evangelio no genera fe. Es necesario que nos acerquemos a Cristo con humildad y sumisión, para ahí entonces disfrutar de su gracia. Solamente cuando nosotros reconocemos que somos miserables, es que disfrutamos de la gracia de Jesús. Pero hay una tercera cosa que me llama mucho la atención en ese texto y yo creo que es de bastante relevancia para nosotros. Es que vemos aquí un Cristo sufriendo. Y la pregunta que hicimos al inicio es, ¿qué significa que Cristo haya sido rechazado por los suyos? Obviamente que ese rechazo implica mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, era necesario para nuestro beneficio, para nuestra redención. Los sufrimientos de Cristo en su encarnación fueron para nuestro beneficio. Cuando pensamos en los sufrimientos de Cristo, pensamos en su muerte, pensamos en que lo golpearon. Pero piensa usted por un instante, el dolor del rechazo. Piensa más, cómo una persona santa, una persona pura, viviendo en un mundo caído, mientras escucha tanta mentira, tanto engaño, tanta dureza en el corazón. Si nosotros que somos malos, cuando vemos las injusticias de la vida, nos enojamos, nos desesperamos. Imagínate una persona perfecta, moral, espiritualmente, en todos los sentidos. Eso obviamente generaba una tensión. El mismo hecho de haber encarnado, eso ya era parte del proceso de humillación de Cristo que Él necesitó pasar para que la salvación fuese entregada para nosotros. Los sufrimientos de Cristo en su encarnación y en su vida, incluyendo este sufrimiento, el de haber sido rechazado por la gente que Él amaba, que Él conocía. Ese tipo de rechazo Él experimentó para nuestro beneficio. Era necesario que Cristo sufriese, sí, era necesario que Cristo sufriera para nuestra redención. Porque para que la ley fuera cumplida, Él tenía que vivir como un hombre en esta tierra y obedecerla y cumplirla. Cristo tenía entonces que encarnarse y vivir con un pueblo pecador, con gente pecadora. Y eso de por sí ya es una presión espiritual, moral, de dolor, de angustia por sobre Él. Él tenía que encarnarse y disponerse a vivir santamente en un mundo caído. Y eso ya le producía sufrimiento. El ser rechazado por los suyos y por personas conocidas por Él es parte de estos sufrimientos. De hecho, hay un texto de Louis Berkhof que dice lo siguiente: el camino de la obediencia fue para Él a la vez un camino de sufrimiento. Sufrió a causa de los repetidos asaltos de Satanás, a causa del odio e incredulidad de su propio pueblo y a causa de la persecución de sus enemigos. Puesto que pisó Él solo el lagar, su soledad debe haber sido opresiva y su sentido de responsabilidad aplastante. Fue el suyo un sufrimiento consagrado, creciendo en severidad a medida que se aproximaba el fin. El sufrimiento que comenzó en la encarnación alcanzó finalmente su clímax en el Pasio Magna, o en la pasión de Cristo, como llamamos, ¿no? En el final de su vida. Y allí toda la ira de Dios en contra del pecado cayó sobre Él. Cuando miramos al Cristo rechazado acá,
tenemos que pensar, no como mucha gente piensa, pobrecito de Jesús. Cuando vemos al Cristo rechazado acá, cuando vemos a nuestro Salvador pasando lo que Él pasó, tenemos que recordar que eso Él hizo y Él tuvo que hacer y Él tuvo que soportar por culpa de mis pecados. Así que mucha gente pregunta, ¿tenía Jesús que sufrir tanto? La respuesta es que no. Jesús no necesitaba sufrir. Pero si fuera para nuestra salvación, el sufrimiento era necesario. Él no necesitaba sufrir porque Él no necesitaba salvarnos. Pero para que yo fuera salvo, ese sufrimiento era necesario. Porque era necesario que el Dios verdadero se encarnara y viviera con nosotros para cumplir la ley en nuestro lugar, que somos incapaces de hacerlo. Y en hacerlo soportar todas estas injusticias, toda esa miseria, todo ese dolor. Fue para nuestra salvación. Y fue voluntariamente Él que se entregó y se sometió a eso. Por lo tanto, no debe generar en nosotros pena de Jesús. Debe generar en nosotros amor por Jesús y vergüenza de mi propio pecado. Pena de mí, miserable de mí. ¿Qué hice mi Salvador pasar por eso? Para mí, para ti. Tú que vives ese cristianismo flojo, ese cristianismo que busca la forma menos costosa de servir a Jesús, la manera más fácil de adaptar a los mandamientos para que yo sienta a la vez obediente pero complacido. Para ti fue que Jesús murió. Para ti que se enoja cuando el cajero le mira feo, que se siente mal cuando alguien no le da la debida valoración, no le valora suficientemente, la gente no le da los halagos que deseaste, la gente no te da la atención que querías. Y vemos aquí nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo humillado por la gente que Él amaba, la gente que Él conocía, para nuestra salvación. Y yo ando por ahí enojadito de la vida porque ay, que me miro feo el tío del... Fue para ti que Cristo hizo eso. Fue para mí, fue por nosotros. Cuando veamos los sufrimientos de Cristo, tenemos que recordar que Él fue rechazado. Y fue rechazado también por mí, para que Él me salvara a mí. Porque Él no me salva porque yo soy bacán. Y no, Jesús, ellos te rechazan, pero yo te apoyo, yo te apaño. No, nuestro corazón es también endurecido. Y si no es Él, sufriendo ese dolor, sufriendo esa vergüenza, sufriendo ese rechazo y viniendo en pos de nosotros para rescatarnos de nuestra miseria, nosotros estaríamos tan perdidos como esa gente. Ese es nuestro Salvador. Así que no hay como no amar nuestro Salvador. No hay como no amar un Salvador como este. Los sufrimientos de Cristo nos debe llenar de profundo amor y gratitud por Él. Y al ver a Cristo ser rechazado, me debe llevar a una postura de humillación ante Él y de arrepentimiento ante Él, porque yo de alguna manera también, así como ellos, lo rechacé. Pero Él me ama. Y Él soportó eso porque me ama. Nosotros, cuando chicos, a veces tenemos nuestras pataletas, ¿no? Bueno, si usted vivió en los 80, quizás las pataletas terminaban de otra manera, diferente que nuestros días. Pero a veces dábamos la pataleta porque queríamos tal juguete. Y no entendíamos que muchas veces nuestros padres no tenían los recursos para darnos. Y a veces ellos hacían tremendos sacrificios financieros, trabajaban el doble, como que para dar a nosotros un instante de alegría. Y nosotros no teníamos y no tomábamos el peso de este sacrificio. Cuando grandes podemos mirar hacia atrás y ver que hay muchas cosas que nuestros padres hicieron en silencio, sin que nosotros supiéramos, mientras nosotros reclamábamos. Nosotros también debemos tener esa misma mirada del Evangelio. ¿Cuántas cosas Cristo hizo por nosotros y hace por nosotros? Mientras estamos nosotros hoy dando pataletas. ¿Por qué no me gustó eso? ¿Por qué cae mal eso? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá?
el mirar a Cristo, el Cristo siendo rechazado, nos hace repensar el tipo de cristianismo que estamos viviendo y cómo se debe vivir ese cristianismo. El Cristo rechazado representa entonces la singularidad de este cristianismo. Es único. No lo pongas a la par con cualquier otra fe o con cualquier otra religión, porque es exactamente algo que viene de lo alto hacia nosotros. Viene de Dios. El Cristo rechazado muestra también la dureza de nuestro corazón. Hermanos, tenemos que reconocer, somos malos. El mito de que somos buenos, somos buenas personas, eso no es verdad. En el fondo de nuestro corazón también rechaza y humilla a Cristo, a menos que Él venga hacia nosotros con su salvación de gracia a redimirnos. Pero una vez que entendemos lo malo que somos, podemos disfrutar de la gracia que Él nos da. Pero también el Cristo rechazado apunta hacia la necesidad del sufrimiento de Él por mí. Apunta a que Él tomó esa decisión, Él lo hizo, Él pagó y la salvación está disponible para mí. Porque Cristo venció y soportó eso, yo puedo disfrutar de la gracia de la salvación. Pero a la vez, ese mismo sufrimiento me pone en perspectiva, mostrando que si a Él lo rechazaron, a sus discípulos también lo rechazarán. Pero no me llena de temor, porque yo sé quién es mi Señor y por qué lo estoy siguiendo. Por eso el Cristo rechazado demanda una fe verdadera, una fe que cree en Cristo de todo corazón. ¿Por qué? Porque es una verdad única, absoluta y singular. También el Cristo rechazado demanda de nosotros un corazón arrepentido, un corazón blando, un corazón humillado ante Él, que reconociendo nuestra miseria se postra frente a tamaña salvación que hemos recibido. Pero también el Cristo rechazado demanda de nosotros un amor singular, un amor total por Él. ¿Cómo no amar a nuestro Salvador? ¿Cómo no amar a aquel que se sometió a tamaña vergüenza, a tamaño dolor por nosotros? El Cristo rechazado demanda de nosotros esa identificación en sus sufrimientos, ese amor por Él, ese reconocimiento de que mi vida solo tiene esperanza y salvación porque Él se dio el trabajo de venir a buscarnos ahí en la miseria donde nos encontrábamos. Que esa palabra pueda producir en nuestros corazones profunda reflexión sobre quién pensamos que es Jesús y sobre nuestra espiritualidad. También reflexión sobre la condición de nuestro corazón, el reconocimiento de la dureza de nuestro propio corazón, pero por sobre todo, que ese texto, que esa reflexión sobre el Cristo rechazado nos ayude a entender que si Él bien fue rechazado por aquellos, Él nos llama hoy a que abramos nuestros corazones y entreguemos nuestras vidas a Él. Este es el llamado, ese es el desafío que el Señor nos hace acá. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, si usted al encontrarse con este Jesús, te diste cuenta de que es el momento de abandonar el corazón endurecido y de reconocer su miseria y su necesidad de Él. Ese es el momento de orar conmigo y entregar su vida a Jesús. Pero también si alguno de ustedes, al reflexionar sobre eso, se han dado cuenta de la dureza de sus corazones, de la frialdad de su espiritualidad, de la superficialidad de su fe, y quieren entonces en esa mañana declarar ante el Señor un nuevo comenzar, ora conmigo para que podamos caminar juntos en ese recomienzo de su espiritualidad. Oremos al Señor. Señor amado, tu palabra está puesta delante de nosotros y te agradecemos porque ella nos exhorta y nos ilumina. Te suplicamos en ese momento, Señor, que abra nuestros corazones. Sensibilízanos, Señor. Quita el corazón de piedra de aquellos que están endurecidos, aquellos que están, Señor, cegados por
por ideas, por conceptos, que sienten que no pueden creer. Que tú, Señor, puedas hoy día concederles la gracia de la fe, para que crean y crean totalmente. Bendices también, Señor, a nuestros hermanos que están sufriendo de una espiritualidad fría, una espiritualidad sin vida, una espiritualidad muerta. Renueva, Señor, en ellos la vida de Cristo. Que al encontrarse con el sufrimiento de Cristo puedan encontrarse también con la victoria de Cristo. Para que mientras suframos en esta vida, nuestros sufrimientos sean redimidos por el sufrimiento y la victoria de Cristo. Señor, muchas gracias porque nos exhortas con sabiduría y gracia en tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica. Que al salir de este instante podamos tener nuestros corazones fortalecidos en el Señor, para la gloria de Jesús. Es en el nombre del que oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora nosotros vamos a pasar al momento de alabanza, al último momento de alabanza, y en ese momento nosotros también vamos a adorar al Señor con nuestros recursos. Nosotros creemos que cuando demostramos nuestra fidelidad al Señor con los diezmos y cuando demostramos nuestra generosidad con las ofrendas, estamos también alabando al Señor. Así que de la misma manera como hacíamos en las reuniones presenciales, en ese momento mientras cantamos, usted tiene la oportunidad de ofrendar o diezmar a través de las plataformas digitales, de la banca digital, y así poder adorar al Señor también con sus recursos. Nosotros vamos a enviar nuevamente los datos por WhatsApp y aproveche también de cantar, y mientras canta también de ofrendar o entregar o devolver sus diezmos. Que Dios nos bendiga. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno eres de digno adoración. de adoración. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te escucho, yo te escucho, para siempre y para siempre te amaré. te amaré. Yo Eres mi canto Señor, y Rey de alabo Reyes, al Padre de amor, Rey que es poderoso Dios, digno. Yo Emmanuel, amo y el gran yo adoro soy, el Cordero perfecto que me salvó. Él vivo está, resucitó, siempre reinará, siempre existirá. Él es Alfa, Omega, principio y fin, Salvador y Mesías, mi amigo fiel, Príncipe de paz, viviré solo por ti. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno eres de digno adoración. de adoración. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te escucho, yo te escucho, para siempre y para siempre te amaré. te amaré. Yo Eres mi canto Señor, y Rey de Reyes, Padre de amor, que es poderoso Dios, Yo Emmanuel, amo y el gran yo soy, el Cordero perfecto que me
Excelente. Vamos entonces a terminar nuestro culto con una oración final. Vamos a preparar nuestros corazones para esta semana. Una semana más de cuarentena que tenemos aquí en nuestra región. Desafíos múltiples para nuestras vidas. Vamos a pedir al Señor su sabiduría, su gracia para vivir esta semana como corresponde. Oremos al Señor. Señor amado, tu palabra nos ha iluminado, las alabanzas nos ha aquecido el corazón y también, Señor, hemos a través de la adoración entregado a ti un culto verdadero en espíritu y en verdad. Señor, ahora permítanos que podamos vivir una semana llena de tus bendiciones, llena de tus gracias, para que podamos reflejar ante el mundo el Cristo maravilloso que eres tú. Y aunque el mundo te rechace, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté dispuesto a constantemente vivir y abrazar esta cruz de Jesús, este Cristo verdadero, para la bendición de las personas con las cuales compartimos. Danos de tu gracia, Señor. Bendice nuestras familias. Protege, Señor, a los enfermos, a los necesitados y suple nuestras necesidades, Señor. En nombre de Jesús que oramos. Y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y que las consolaciones del Espíritu Santo estén con todos ustedes hoy y para todos siempre. Amén y amén. Buenísimo, hermanos. Ahora nosotros vamos a pasar para nuestra sala de Zoom, para un momento de oración, un momento muy importante. Si usted tiene luchas, si usted tiene problemas, si usted tiene necesidades, es la instancia de abrirnos el corazón. Así que te invito a que se una a nosotros en ese momento. Es un instante súper breve, en realidad 15, 20 minutos. No te va a echar a perder el almuerzo. Todos almorzamos tarde el domingo, así que separa ese momento para llenar el corazón también de gracia, para enfrentar esa semana con la oración unos por los otros. También te invitamos a que durante la semana nos acompañen las demás actividades. Tenemos ahí ya el lunes el Bible Journaling, así que si usted se anima a estudiar la Biblia y estudiar de una manera creativa, dibujando, ese es el momento, el lunes a las 19. Tenemos también el próximo jueves nuestra 11 con Biblia, Trending Topics, y vamos a hablar sobre un temazo, horóscopo. ¿No es cierto? Las místicas contemporáneas, qué significa eso y cómo el Evangelio responde a eso. Va a estar con nosotros el pastor Vladimir Pacheco, que es pastor de la iglesia Puente Vida en Santiago. Va a estar compartiéndonos con nosotros ese jueves a las 19, y usted puede conectarse tanto por Zoom como asistir por YouTube. Los que están en Zoom tienen más facilidad de poder hacer las preguntas, de participar, participan de la previa y de las actividades que tenemos antes, pero si usted no puede estar conectado con Zoom, puede acompañarnos también nuestra transmisión a través de nuestro canal y de nuestra página prodigo.cl. Tienes ahí el acceso a la transmisión, ¿ok? El sábado se reúnen los hombres. Tenemos reunión de hombres el próximo sábado a las 20 horas, yo creo. Así que participen de las actividades. Las mujeres el viernes a las 19, y así siguen nuestras actividades. Síguenos ahí en las redes sociales y comparte también todas las demás noticias de los eventos que tenemos. Y no se olvide que el 5 de septiembre tenemos un evento muy especial para padres. Si usted es padre, si usted es madre, es una instancia donde tienes que estar, porque vamos a hablar sobre cómo lidiar con el estrés de los niños durante la cuarentena y cómo presentar el Evangelio a los niños, a sus hijos, ¿no es cierto? Así que invitamos a todos los padres a que participen. Si usted conoce a el sobrino, el amigo, el tío, que también tienen hijos chicos y que necesitan participar de esa charla, comparte con ellos. Para participar tiene que inscribirse, el link está ahí. Una vez que uno se inscribe, recibe el link para poder participar en el evento. Van a recibir los participantes ahí algunos regalos, algunos recuerdos al final que les va a bendecir mucho su vida. Así que les animo a todos a que participen y compartan ese evento en sus redes. ¿Ok? Buenísimo. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo.